Bueno, el problema dice una masa de 25 kilogramos estirada con una fuerza de 450 newton. El coeficiente de roce cinético es de 0,4. Determina la aceleración del cuerpo. Entonces acá se muestra la imagen donde tenemos una fuerza de 450 newton. Un coeficiente de roce cinético de 0,4 y la masa. Realicemos el diagrama de cuerpo libre inicialmente. En el diagrama de cuerpo libre tenemos principalmente la primera fuerza, que sería esta, que está representada acá, y sería esa fuerza. Como hay roce, porque se muestra un coeficiente de roce, la fuerza roce iría en sentido contrario al movimiento, que el movimiento es hacia acá. Como hay una fuerza de roce, tiene que haber una fuerza que produzca esa fuerza de roce, que es la fuerza normal, que actúa en sentido vertical, hacia arriba. Y hay alguien que produce esa fuerza de roce, que es la fuerza peso, ¿no es cierto? Que es Fw, que es esa. Entonces, lo primero que vamos a realizar es encontrar alguna fuerza que sea posible encontrarla. En este caso sería la fuerza de peso, que es masa por gravedad. Y teniendo en cuenta que lo que se pide acá es la aceleración. Entonces, la incógnita es calcular la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Primero vamos a calcular lo que es la fuerza peso. La fuerza peso es la masa por la aceleración de gravedad. Entonces, fuerza peso va a ser la masa. Y la masa tiene este valor numérico que está acá, que es 25 kilogramos. Entonces sería 25 kilogramos por la aceleración de gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. También puede ser 9,8. Eso va a depender del texto. Si nosotros resolvemos todo esto de acá, nos daría un valor de 245,25. Entonces esto sería 245,25 y esto se mide en newton. De esta forma tendríamos lo que es la fuerza peso. Ya, una vez que tengamos la fuerza peso, lo siguiente es calcular la fuerza normal. Para calcular la fuerza normal, que es esta, esto se hace realizando la suma de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces, vamos a decir que la suma de fuerzas en el eje Y, esto va a ser igual a 0. Hacia arriba va a ser positivo. ¿Qué fuerza tenemos hacia arriba? La fuerza que está hacia arriba es, lógicamente, la fuerza normal. Y hacia abajo la fuerza peso. Entonces, vamos a decir que la fuerza normal va a ser positiva y la fuerza peso va a ser negativa. Eso es igual a 0. La fuerza normal es la que queremos encontrar. La fuerza peso es una fuerza que ya se encontró, que es esta. Sería los 245,25. Eso es igual a 0. Entonces, acá va a pasar esto restando, pasaría sumando. Entonces sería que la fuerza normal va a ser igual a los 245,25 newton. Eso es la fuerza normal. Y teniendo la fuerza normal, nosotros podemos calcular lo que es la fuerza de roce. Entonces, teniendo esa fuerza, ahora calculamos lo que es la fuerza de roce. La fuerza de roce es la fuerza normal por el coeficiente de roce cinético. Y este coeficiente de roce cinético lo tenemos acá,
que sería este valor de acá, que es 0.4. Entonces tenemos la fuerza normal y el 0.4, que es el coeficiente de roce cinético. Entonces sería la normal, que sería este valor que está ahí, ¿no es cierto? Que es 245.25 newton por el coeficiente de roce, que es de 0.4. Ahora, si resolvemos esto, sería resolver toda esta multiplicación, lo cual nos da 98.1. 98.1 newton. Eso sería lo que es la fuerza de rozamiento. Listo. Una vez que tengamos lo siguiente, fuerza de roce y fuerza, podemos aplicar la última parte. Ya, y esta última parte es la suma de fuerza en X igual a la masa por la aceleración. Entonces, en el eje donde está el movimiento, que sería este eje, que es el eje X, tenemos la fuerza y la fuerza de roce. La fuerza es positiva y la fuerza de roce negativa. Estamos diciendo acá que si se mueve hacia acá es positivo y hacia acá al contrario sería negativo. Entonces nos quedaría que la fuerza menos fuerza de roce es igual a la masa por la aceleración. Entonces acá vamos a decir que la fuerza menos la fuerza de roce, eso es la masa por la aceleración. Ahora, la fuerza es 450. Como se ve acá, es 450 newton. Entonces sería 450 menos la fuerza de roce, que la fuerza de roce es el valor que calculamos acá, que es 98.1. Menos 98.1 es igual a la masa, que la masa está acá, que es 25 kilogramos. Entonces sería 25 por la aceleración. Entonces, si nosotros resolvemos esta parte de acá, eso nos da un valor de 351.9. Eso va a ser igual a 25 por A. Como el 25 está multiplicando, pasa dividiendo. Y quedaría ahí. Entonces esto nos da 14.08 metros sobre segundo al cuadrado. De esa forma se obtiene la aceleración. Un cuerpo de 40 kilogramos, esto es masa, está subiendo por un plano inclinado de 32 grados, que sería esto de acá, que es la inclinación. Además, el plano inclinado tiene un coeficiente de roce de 0.25. Esto lo genera tanto el cuerpo con el plano. Determine la aceleración en lo que se pide. Ahí está en el coeficiente roce. Primero, realizamos un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre se indican todas las fuerzas, ¿no es cierto? Y vamos acá a colocar cuál es la incógnita, que es la aceleración. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos esa fuerza que está a lo largo del eje X, sería esa fuerza de ahí, F. Ahora, como hay un coeficiente de roce, hay una fuerza de roce contraria al movimiento.
si esto va subiendo, la fuerza de roce tiene que ir bajando. La fuerza de roce, FR le hemos dado. Pero tiene que haber alguien que produce esa fuerza de roce. Y ese alguien es una fuerza que nace desde la superficie hacia arriba, formando un ángulo de 90 grados con la superficie. Esa fuerza se llama fuerza normal. ¿Quién produce la normal en este caso? En este caso, la fuerza que produce la normal es la fuerza que hace que el cuerpo se cargue sobre la superficie, que sería la fuerza peso. En este caso es solamente una componente, porque la fuerza peso actúa como un plomo, siempre así. ¿Qué sería eso de ahí, no es cierto? Entonces va a tener dos componentes esa fuerza, una componente en Y y una componente en X. Este ángulo de acá siempre queda apegado al eje Y. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo inclino esto menos, si por ejemplo, si me doy cuenta yo acá, el ángulo que se forma, es decir, el ángulo de ahí es más pequeño. Ahora, ¿qué pasa si lo inclino exageradamente? Me daré cuenta que el ángulo ahora es más grande, mucho más grande, ¿no? Eso quiere decir que si aumento este valor del ángulo, este valor de acá se hace más grande. Si yo disminuyo el valor del ángulo, este valor de acá se hace cada vez más pequeño. Y se hace tan pequeño que si el ángulo es 0, vamos a poder observar lo siguiente nosotros. Vamos a poder observar que la fuerza peso está justo sobre el eje Y. Es decir, no hay ángulo formado entre el eje Y y la fuerza. Entonces, siempre lo vamos a dejar apegado al eje Y. De esta forma, que ya tenemos el diagrama cuerpo libre, que sería nuestro primer paso. El segundo paso sería calcular las componentes de esa fuerza-peso y su fuerza-peso propiamente tal. Entonces, para calcular las componentes hay que calcular la fuerza-peso. La fuerza-peso es posible calcularla porque tenemos la masa del cuerpo. Entonces, vamos a decir nosotros que la fuerza-peso es la masa por la aceleración de gravedad. Entonces, la fuerza-peso es la masa, que son los 40 kilogramos, por la aceleración de gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, acá hay que dejar claro que no quiere decir que la aceleración de gravedad siempre sea ese valor. Puede cambiar y eso va a depender del texto con el cual esté estudiando usted. En este caso yo estoy ocupando ese valor. Si resolvemos 40 por 9.81, eso nos da 392.4. Entonces acá sería 392.4 y esto se mide en Newton. Eso quiere decir que la fuerza-peso tendría ese valor que he dicho yo, que es 392.4 Newton. Segundo cálculo. El segundo cálculo que vamos a realizar es la componente en el eje X. Esta componente la puedo copiar acá abajo, es decir, se puede proyectar justo ahí. Y se va a proyectar al ver este triángulo como un cateto opuesto. Por eso que yo ocupo la razón seno. Seno es el opuesto partido por la hipotenusa. Y la hipotenusa es el lado más largo de este triángulo, es decir, sería ese. Entonces, vamos a decir nosotros acá que la componente en X es el valor, ¿no es cierto?, de la fuerza-peso, que es 392.4 newton, por el seno del ángulo en cuestión, que es 32 grados. De esta forma, sacamos el valor de la fuerza-peso en el eje X, ¿no es cierto? Ya,
Y en calculadora, si ingresamos todo eso, nos daría para el eje X 207.94. Entonces esto sería 207.94 newton. Y así nosotros obtenemos lo que es la fuerza peso. De la misma forma, podemos calcular lo que es la fuerza en el eje Y. ¿Ya? Y esta fuerza se aplica a la misma idea, pero ahora estoy calculando yo el cateto que está adyacente al ángulo, pegado al ángulo. Y adyacente es con coseno. Entonces sería los mismos que teníamos acá, este valor que es 392, sería 392.4 newton, como pueden apreciar ustedes, y ese valor lo vamos a multiplicar por el coseno de ese ángulo, que es 32, sería coseno de 32 grados. De esta forma sacamos la componente Y, la cual nos da un valor de 332.77 newton. 332.77 newton. Y así sacamos la componente en Y. Tenemos ya listas las dos componentes, en X y en Y. Es decir, en nuestro diagrama cuerpo libre tendríamos ese valor y este otro valor. Recuerde que también tenemos S, S. ¿Ya? Tendríamos esa fuerza y esa fuerza. Recuerde que queremos calcular la aceleración. También tenemos la masa. Entonces tendría esa fuerza y la masa. Pero no tendría eso, ¿no? Que la fuerza de roce. Y eso es lo que debo calcular ahora. Bueno, he dejado el diagrama de cuerpo libre en este sector para que se entienda de una mejor forma. Vamos a trabajar exclusivamente con ese eje, que es el eje X, donde está el movimiento. Y esto sería masa por aceleración, donde la aceleración es lo que buscamos. Ya, en ese eje es importante calcular la fuerza de roce. Para ello debemos realizar una suma de fuerzas en el eje Y, igual a 0. En ese eje no hay movimiento, porque el cuerpo se mueve a lo largo de este eje. Y en este eje no se mueve el cuerpo, porque el cuerpo no puede atravesar el plano inclinado, ¿no es cierto? En el plano inclinado no hay movimiento, porque el cuerpo en sí no lo logra traspasar, ¿no es cierto? El plano inclinado impide que el cuerpo lo traspase. Entonces, vamos a decir nosotros que cuando sumamos las fuerzas en el eje Y, eso va a ser igual a 0, con una tendencia al movimiento hacia arriba como positivo. No existe movimiento porque es igual a 0. ¿Qué fuerzas están hacia el positivo? Es decir, hacia acá. ¿Ya? Y las fuerzas que tenemos hacia el positivo sería la fuerza normal. Como pueden darse cuenta, es esa fuerza que está ahí, ¿no? La normal. Entonces sería la fuerza normal positiva y la fuerza peso en I sería negativa. Entonces está en sentido contrario. En I es negativa. Eso es igual a 0. Como nosotros queremos encontrar el valor de la fuerza normal, ¿no es cierto? Es el objetivo. La fuerza peso en Y pasaría sumando. Fuerza normal, la fuerza en Y se dice comúnmente que pasa sumando. Pero recordemos que esto es una ecuación, entonces para que pase sumando, lo que se hizo es sumar a ambos lados por la fuerza Y positiva, ¿no es cierto? Entonces llegamos a la conclusión que la fuerza normal es igual a la fuerza peso en Y. Y la fuerza peso en Y tiene el siguiente valor que voy a seleccionar, que es el valor de aquí.
ese valor. Entonces, ese valor que lo pinté en amarillo, lo copio acá y sería el valor de la fuerza normal. Entonces, la fuerza normal, podemos decir ahora que tiene ese valor numérico que estoy encerrando. Ya. Entonces, sabemos también que nuestro objetivo es calcular la fuerza de roce. Y nosotros sabemos que la fuerza de roce es la fuerza normal por el coeficiente. La fuerza normal, recordemos que es una fuerza perpendicular a la superficie y nos va a indicar qué tanto está apretando el cuerpo a la superficie o qué tanto está pegado el cuerpo a la superficie. Entre más apegado, quiere decir que el cuerpo tiene mayor fuerza de roce porque está más adherido a la superficie. Entonces, la fuerza de roce va a ser la fuerza normal, la cual tiene el valor seleccionado acá, que es de 332.77 newton. Y eso lo multiplicamos por el coeficiente de roce, que eso lo da el material. Y en este caso hemos trabajado con este valor que está acá, ¿no es cierto? Que es el 0.45. Entonces multiplicamos por 0.45 y nos daría el siguiente valor de fuerza de roce, el cual es de 149.75. 149.75 newton. De esta forma, tenemos lo que es la fuerza de roce. Ya, esta fuerza de roce nos permite entender que tenemos la fuerza peso en X, la fuerza de roce. Y tenemos también la masa por la aceleración. La masa se tiene, pero la aceleración es la incógnita. Por lo tanto, al realizar suma de fuerzas en el eje X, vamos a tener solamente una incógnita, que es la que quiero yo que sea incógnita, que es la aceleración. Bueno, el diagrama cuerpo libre, como lo están apreciando ustedes, y el eje donde ocurre todo, que es el eje X. Hacia acá vamos a decir que es positivo y hacia acá negativo. Yo estoy entendiendo que hacia donde se mueve el cuerpo es positivo. Puede ser que en otros textos vean que hacia acá siempre va a ser positivo y hacia acá siempre va a ser negativo. Como el Serway, por ejemplo. Dice eso. Entonces yo voy a decir que la fuerza F es positiva, porque se mueve hacia los positivos, pero estas dos fuerzas, tanto la fuerza peso en X como la fuerza de roce, se mueven o están apuntando hacia el lado negativo, mejor dicho, ¿no es cierto? Entonces tendría que la fuerza peso en X está hacia el negativo y la fuerza de roce está hacia el negativo, y eso es igual a la masa por la aceleración. Recordemos que la aceleración es lo que busco, entonces la voy a dejar de ese color. Ya ahí. Ahora reemplazamos los valores. Recordemos que la fuerza F tiene un valor de, claro, de 300. Entonces vamos a colocar acá nosotros el valor que tiene, que es de 300 newton. La fuerza peso en X la hemos calculado nosotros y yo la tengo acá. Mire, la voy a marcar. Ahí está. Esa es de 207.94. Entonces coloco menos 207.94 newton menos la fuerza de roce. Y la de roce la calculé acá abajito, que sería esta. 149.75. 149.75 igual a la masa, que la masa es esta, que es de 40. Entonces sería 40 kilogramos, y todo esto por la aceleración.
Si resolvemos todo esto de acá, sí, todo lo que dejé en amarillo nos daría 62.31. Esto se mide en Newton. Me falta el Newton, pero todo eso está en Newton. Y eso va a ser igual a los 40 kilogramos por la aceleración. Entonces, estos 40 kilogramos de acá va a pasar dividiendo a los 62.31. Sería 62.31 newton, ¿no es cierto?, dividido en los 40 kilogramos. Eso es la aceleración. Ya, entonces la aceleración sería igual a 1.56. Son 1.56 metros sobre segundo al cuadrado, que es la solución que nosotros estamos buscando. Listo. Dice, determine la tensión y la aceleración del sistema mostrado en la siguiente figura. Entonces, acá tenemos una masa de 7 kilogramos, que es llamada masa 1, una masa de 5 kilogramos, que es llamada masa 2, y un coeficiente de roce entre bloque de 7 kilogramos, que es de masa 1, con la superficie, que es esta de acá. Primero, debemos realizar diagramas de cuerpo libre, entendiendo que buscamos acá la tensión y la aceleración del sistema. Ya, entonces, para el primer cuerpo vamos a tener nosotros la tensión hacia acá y la fuerza de roce hacia allá. Eso es lo que está en el eje X. Entonces acá se muestra que la tensión va hacia acá y la fuerza de roce hacia allá. Si hay fuerza de roce, va a tener que existir una fuerza normal y una fuerza peso. Fuerza peso hacia abajo, 1, y fuerza normal. El otro cuerpo tiene una fuerza peso que arrastra todo el sistema, que llamaremos fuerza peso 2, y una tensión que impide que el cuerpo baje tan libremente. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a realizar, una vez que tengamos el diagrama de cuerpo libre, que ya lo tenemos, es calcular la fuerza peso. Entonces, comenzamos calculando la fuerza peso 1 de la siguiente forma. Sería la fuerza peso 1, que es la masa 1 por la aceleración de gravedad. Sería que la fuerza peso 1 es la masa 1. Recordemos que este cuerpo 1 tiene una masa de 7 kilogramos. Entonces vamos a decir que este tiene una masa de 7 kilogramos, que sería la masa 1, 7 kilogramos, por la aceleración de gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es la fuerza peso 1. Si nosotros resolvemos todo esto de acá, es decir, 7 por 9.81, eso es de 68.67 newton. Entonces, ese valor corresponde a la fuerza peso 1. Esto quiere decir que este valor ya se posee. ¿Ya? La tensión no se puede poseer porque es la gran incógnita, y la fuerza de fricción no se sabe. Para el otro diagrama vamos a encontrar lo que es ese valor, que es la fuerza peso 2. ¿Ya? Porque las fuerzas peso son fáciles de calcular siempre y cuando se tengan las masas. Y si no se pueden calcular, simplemente se van a dejar expresadas. Entonces, fuerza peso 2, que es la masa del cuerpo 2 por la aceleración de gravedad. Entonces va a ser la fuerza peso 2, que es la masa 2. Ahora vamos a investigar cuánto vale la masa 2. Para ello, vamos a decir que la masa 2 es este valor de acá, que es de 5 kilogramos, como se muestra masa 2, 5 kilogramos.
Entonces, vamos a decir que los 5 kilogramos que corresponde a la masa 2 la vamos a multiplicar por la aceleración de gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerde que la aceleración de gravedad, que es ese valor, va a depender del texto. Y resolvemos 5 por 9,81, lo cual nos va a dar el valor a trabajar, que es de 49,05. Y eso se mide en Newton porque es una fuerza. Entonces, de esta forma tendríamos la fuerza peso 2. Ya, una vez que tengamos las fuerzas peso, la 1 y la 2, ahora la idea es poder calcular, ¿no es cierto?, en el eje X, ya sea la tensión o la fuerza de roce. Entonces, como sabemos, es más fácil calcular la fuerza de roce si ya tengo la fuerza peso. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce dice que es la fuerza normal por el coeficiente. Pero no tenemos la fuerza normal. Pero, como sabemos que podemos aplicar suma de fuerzas en Y igual a 0, con la cual podemos encontrar la fuerza normal. Entonces, antes de trabajar con el eje X, que era el plan, hay que trabajar con el eje Y para encontrar lo que es la fuerza normal. Ya, vamos a trabajar nosotros en esta parte de acá, que es en el eje Y. Todo ese eje lo vamos a estudiar. Vamos a decir que hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Entonces, vamos a establecer que la suma de las fuerzas en Y es igual a 0, porque esto está en equilibrio, hacia arriba positivo. Entonces, cualquier fuerza que esté hacia arriba va a ser positiva. En este caso, la fuerza normal es la que tiene signo positivo. De esta forma, vamos a decir que la fuerza normal es positiva. Mientras que la fuerza que está apuntando hacia abajo, que es esa, va a ser con signo negativo. Menos la fuerza peso 1. Es igual a 0. Entonces acá podemos decir que esa fuerza peso 1 pasa sumando, puesto que está restando. De esta forma, la fuerza normal va a ser igual a la fuerza peso 1. Pero la fuerza peso 1 es conocida. Si nos vamos acá, nosotros sabemos que la fuerza peso 1 vale eso, 68,67. Entonces, de esta forma, nosotros sabemos que esta vale 68,67. Entonces, eso quiere decir que la fuerza normal es igual a 68,67 newton, ¿no es cierto?, que sería el valor correspondiente a la fuerza normal. ¿Cuál es el objetivo de poder calcular esta fuerza normal? El objetivo es para poder encontrar la fuerza de roce. La fuerza de roce, recordemos que es la fuerza normal por el coeficiente de roce. Entonces, la fuerza de roce es la fuerza normal, que es una fuerza que recién hemos encontrado que tiene ese valor, que es de 68,67 newton por el coeficiente de rozamiento. Ahora, ¿cuánto vale el coeficiente de rozamiento? Y el coeficiente de rozamiento sería este valor que estoy seleccionando acá. Sí, exactamente, vale 0,2. Entonces acá multiplicamos por 0,2 para obtener la fuerza de rozamiento, la cual tendría un valor de 13, o punto 734. Y esto se mide en newton. De esa forma tenemos lo que es la fuerza de roce. Ya. Entonces ahora podemos decir que en el eje que me interesa, que es el eje donde está el movimiento, tenemos lo que es la fuerza de roce. Faltaría solamente la tensión, que es la incógnita. Pero cuando aplique suma de fuerzas en X, vamos a tener una segunda incógnita, que va a ser la masa, porque es masa por aceleración. Entonces necesitamos otra ecuación para poder
encontrar tanto la tensión como la aceleración. Recordemos que para poder encontrar tensión y aceleración, que son dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones. Esa es la regla principal. ¿Ya? Entonces, acá nosotros podríamos ahora encontrar la ecuación. Ya, nos vamos acá. Y acá nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a aplicar la suma de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. Así que es positivo. Recordemos que todo esto se mueve hacia acá, ¿no es cierto? Entonces sería suma de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Entonces sería la tensión, que es la incógnita, sería positiva, porque está apuntando hacia acá, hacia el movimiento. Y ese contra el movimiento negativo. Entonces menos la fuerza de roce. Yo lo hago así para que sea más fácil, simplemente es por eso. Y eso es la masa 1 por la aceleración. Pero resulta que la fuerza de rozamiento la tenemos. Y la fuerza de rozamiento vale esto, 13.734. Vamos a decir que la tensión menos la fuerza de rozamiento, que es 13.734, igual a la masa 1. La masa 1 es de 7. Miren, como pueden observar acá, esa masa vale 7 kilogramos. Entonces vamos a decir que es 7 kilogramos, ¿no es cierto?, por la aceleración. Entonces aquí estaría quedando una ecuación. Y la ecuación es así. Es tensión menos 13.734 es igual a 7 multiplicado por A, ¿no? Y esa es una ecuación que hemos obtenido nosotros, que la da el cuerpo de 7 kilogramos, el que se mueve de forma horizontal, es decir, se mueve así. Pero hay otro que se mueve de forma vertical, precisamente hacia abajo. Estoy hablando de este cuerpo de acá, se mueve así. Ese cuerpo tiene el siguiente diagrama de cuerpo libre. Y resulta que este otro cuerpo podemos pasar inmediatamente a realizar la suma de fuerzas en el eje Y, donde se mueve el cuerpo, igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Por qué? Porque este cuerpo no tiene roce. Y no tiene roce porque miren cómo está en la figura. En la figura está así. No hay contacto. Si se dan cuenta ahí, no hay contacto. Por lo tanto, no hay roce. ¿Qué fuerzas tiene? Tiene una fuerza peso 2, que es positiva, menos una tensión, que es negativa. Y eso sería igual a la masa 2 por la aceleración. Recordemos que la aceleración es la otra incógnita. ¿Cuánto vale esa fuerza peso 2? Esa fuerza peso 2 la tenemos calculada acá. Y tiene este valor, que es de 49.05 newton. Entonces vamos a reemplazar 49.05 newton. Bueno, no voy a colocar newton, pero se entiende que esa es la unidad. Menos tensión es igual a la masa 2, que esta es de 5, por la aceleración. Y ahí yo tendría la otra ecuación. ¿Qué hago con estas ecuaciones? Estas ecuaciones ahora las sumo. Bueno, aquí están las dos ecuaciones. Esta la del cuerpo que se mueve horizontal y esta del cuerpo que se mueve vertical. La idea es ordenarla, es decir, que después me quede una tensión, un valor igual a la masa por la aceleración. Bueno, entonces, la primera ecuación dice que es tensión al principio, después dice que es menos 13.734 es igual a 7 por A.
Y la segunda ecuación está ordenada diferente, porque no comienza con tensión, comienza con valor. Es el primer número, el valor. Entonces yo tengo que colocar primero la tensión, que en este caso es negativa, más el valor. Y el valor sería los 49,05. Esta es la del cuerpo que se mueve vertical. Es igual a 5 por A. Entonces, para resolver esto, simplemente lo que vamos a realizar es sumar. Acá ese con ese se elimina. Y sumamos esos números negativos y positivos, lo cual nos da 35,32. 35,32. Y si sumamos el 7A con el 5A, es decir, estos de acá, nos daría 12A. Y de esa forma yo puedo encontrar el valor de A. Recordemos que esto es en kilogramos, eso está en kilogramos, y esto de acá está en newton. Si yo divido newton en kilogramos, obtengo aceleración. ¿Por qué? Porque el newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, dividido en kilogramos, se va en kilogramos, queda metros sobre segundo al cuadrado, que es aceleración. Esa es la explicación de la unidad. Entonces tendría 35,32 y eso yo lo voy a dividir en los 12. Eso va a ser igual a la aceleración. Si resolvemos eso, obtenemos la aceleración, que es de 2,943. 2,943. Esto no es 2.943, es 2,943. Estoy ocupando 3 decimales por si acaso. Esa es la primera solución. La segunda, simplemente reemplazamos ese valor que encontré yo en una ecuación. Por ejemplo, si cojo esa ecuación, usted lo que tiene que hacer es reemplazar el 2,943. Entonces acá queda menos 13,734 y 7 por A. Y aquí se reemplaza el valor del A. ¿Cuánto vale ese A? Todo eso, que son los 2,943. Recuerde que la masa, que está en kilogramos, por la aceleración, que es metros sobre segundo al cuadrado, eso va a ser newton. Ya, este valor lo vamos a pasar sumando. Y de esa forma yo tengo despeje de la tensión, que serían los 13,734 más 7 por 2,943. Ya, y esto nos daría lo siguiente. Nos daría un resultado de una tensión de 34,335 newton. Y así esto acaba. Entonces, de esta forma, esto termina con el valor de la tensión encontrado. Tendríamos la aceleración y la tensión, que era lo que se pedía, ¿no es cierto? Tensión y aceleración. Listo.